El tema gordo de los estudios platónicos, lo que se discute en congresitos con pastas de té y café servido a la manera de Oxford o Cambridge, es si Platón iba en serio o en broma en sus diálogos. O sea, algo más viejo que el cagar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es una rueda. La academia es una rueda en la que uno tiene que seguir andando como un conejito de indias, y si se para, pues la rueda es la que le arrastra a él y no viceversa. En la clase previa di mi ejemplo particular, no a modo de queja. No porque crea que yo deba cobrar mucho más de lo que cobro, porque en mi caso yo pagaría por dar clase de Platón y de Suárez, sino para explicarles a ustedes que un lema chino muy olvidado se sigue aplicando a día de hoy. El lema chino conocido como el que quiera ser sabio, que se prepare para ser pobre. Esta es la frase que yo quisiera transmitirles. Si ustedes quieren ser sabios, prepárense para ser pobres. Si ustedes no quieren ser sabios y quieren ser ricos, me parece perfecto. Voy a leer un pasaje de la Carta Séptima de Platón, donde está todo dicho acerca de mi posición en relación a la academia, a la universidad y todo esto, ¿vale? Ahí está exponiendo Platón un tema biográfico que vamos a exponer a continuación, a saber, el momento en el que él hace su segundo viaje, no, el tercero, a Siracusa, y quiere comprobar si Dionisio, tirano de Siracusa, está interesado en la filosofía o no. Y dice lo siguiente, Platón plantea un test, que podríamos llamar el test de Platón, para saber si uno está predispuesto a la filosofía o no. Dice, a esta clase de personas hay que explicarles lo que es la obra filosófica en toda su extensión, y cuántos trabajos y esfuerzos exige, porque si el oyente es un verdadero filósofo, apto para esta ciencia y digno de ella, porque tiene una naturaleza divina, el camino que se le ha enseñado le parece maravilloso, piensa que debe emprenderlo inmediatamente y que no merece la pena vivir de otra manera. Pone en consecuencia todo su esfuerzo con los del guía que le dirige y no deja un año pasar hasta que ha alcanzado plenamente todos sus objetivos o consigue las fuerzas suficientes para poder caminar sin su instructor. Este es el estado de ánimo con el que vive este hombre, dedicado a sus actividades ordinarias, cualesquiera que sean, pero ateniéndose siempre en todo a la filosofía y a un sistema de vida cotidiano que le confiere, con la sobriedad, una inteligencia despierta, memoria y capacidad de reflexión. Toda conducta contraria a esta no deja de horrorizarle. En cambio, los que no son verdaderos filósofos, que tienen únicamente un barniz de opiniones, como las personas cuyos cuerpos están ligeramente quemados por el sol, cuando ven que hay tanto que aprender, el esfuerzo que hay que realizar y la moderación en el régimen de vida cotidiano que la empresa pide, considerándolo difícil e imposible para ellos, ni siquiera son capaces de ponerse a practicarlo, y algunos se convencen de que ya han aprendido bastante de todo y que no necesitan más esfuerzos. Esta es una prueba evidente e infalible cuando se trata de personas dadas a los placeres e incapaces de hacer esfuerzos, de modo que no pueden acusar a su maestro, sino a sí mismos, cuando no son capaces de seguir todas las prácticas necesarias para la actividad filosófica. Yo aquí esto lo tengo grafiteado en la puerta de mi casa, así tal cual. A diferencia de Suárez, no cabe aquí preguntarse ni siquiera por qué Platón. Es decir, el que se pregunte eso, ese sí que está todavía en los primeros pasos de esta disciplina. Platón es sencilla y llanamente el padre de la filosofía. Hay mucho debate, evidentemente, de quién acuña la expresión filosofía, si es una expresión que se acuña en entornos pitagóricos o ya posteriormente en la academia. Pero el primero que la utiliza sistemáticamente para referirse a nuestra disciplina y que subraya que él no es un sofos, no es un sabio, pero tampoco es uno que se las da de sabio, no es un sofista, sino que es un filósofo, uno que es amigo de la sabiduría, no que esté enamorado como si fuera un amante bandido, sino que es amigo y tiene un compromiso de amistad con la filosofía, es Platón. Como no cabe justificar por qué Platón, porque de Platón viene todo, y es lo que vamos a explicar, que Platón, lema que yo también acuñaría aquí, es como el cerdo, de él se extrae todo y se aprovecha todo, literalmente todo, sus errores, sus aciertos, sus bromas, los momentos en los que está en serio, todo se aprovecha de Platón, no hay frase prácticamente de sus textos que no sirva para un roto o un descosío. Como aquí no cabe discutir sobre esto, vamos a ver qué Platón vamos a traer, porque claro, como hemos visto o sugerido por ahí, de Platón hay muchas interpretaciones. Hay algunos que piensan que los textos aparentemente dogmáticos de Platón son críticas. El caso muy señalado es La República. La República ha sido interpretada prácticamente hasta Popper como una crítica de la tiranía y del totalitarismo comunista. Muy similarmente, ya lo hemos mencionado en la clase previa, Melanchthon es el segundo intelectual más importante de la Reforma protestante. Pues Melanchthon es el primero que interpreta que Platón en la República no está hablando en serio, está planteando, por así decir, una distopía. Pensar que Platón compra lo que plantea en la República sería pensar que Margaret Atwood suscribe lo que está poniendo por escrito en el cuento de la criada. No sé si me explico. Entonces, claro, Platón es un autor que se esconde y que hay muchos Platones. Hay tantos Platones como lectores de Platón, ¿no? Entonces, lo bonito de aquí de esta asignatura es que ustedes aprovechen. Suárez yo entiendo que no lo quieran leer,
porque son 5.000 páginas de un tío realmente muy coñazo, que es importantísimo para la historia de la filosofía, pero que también, si ese libro hubiera quedado en 500, fantástico. Mientras que de Platón insisto que no hay ni un gramo de grasa, todo en Platón se aprovecha. Quisiera animarles, además de que ustedes están en una edad ya de merecer, jóvenes y demás, para que lean a Platón, porque Platón se disfruta muchísimo cuando uno no sabe nada y cuando uno sabe mucho. Entonces, lo más gozoso de Platón no es la lectura, sino la relectura, y darse cuenta de todas las cosas que uno no percibió en esa primera lectura. Entablaba parentesco Platón con Solón, el gran legislador de Atenas, el que le dio las leyes, de hecho, a Atenas. Esto es interesante, el que liberó a los esclavos por deudas. Un tema que que se puso sobre la mesa con todo el tema de la deuda pública y privada en España y en el resto de Europa en general, eran las medidas justamente de Solón. Se dice que Solón es el que sienta las bases en la época dorada ateniense, porque lo que hizo fue impedir que los plebeyos se endeudaran de por vida. Uno contrayera deudas con algún notable, poniendo como contrapartida o bien a ser expropiado su propia vida. Entonces uno se convertía en esclavo cuando no podía pagar las deudas. De hecho, sucede constantemente, ¿no? Y aquí en España, como la universidad pública sigue manteniendo unos precios relativamente bajos comparados con el resto del mundo, pues no hay esos debates que hay en Estados Unidos, donde un tema central de la agenda política de izquierdas es la deuda de los estudiantes. Que los estudiantes piden becas, que son préstamos, y se endeudan de por vida, de tal forma que pasan aproximadamente los primeros 20 años de su vida simplemente pagando como esclavos la manutención que tuvieron para estudiar. Una de las primeras medidas que hizo Solón fue conmutar las deudas de por vida, liberar a los esclavos por deuda y impedir que los individuos pudieran esclavizarse propiamente, de voto propio, cambio de préstamos. Y volvemos aquí de nuevo a la idea de la ley como orden natural. Aunque un individuo quiera venderse a cambio de un préstamo, la ley natural prohíbe tal cosa. Aunque tú quieras vender tu voto a cambio de lo que sea, hay una legislación, en caso español también, que mete una multa potente al que quiera hacer eso. Evidentemente, creando los desincentivos para que no se haga. Hay cosas que no dependen del consentimiento o del consenso. Tú puedes consentir muchas cosas que en realidad son indignas, ilegítimas y tal. Bueno, el 15 es cuando se produce la batalla de Megara, en el que se destacan los hermanos mayores de Platón, Adimantos y Glaucón. Con esa edad, más o menos 15 años, Platón entra a lo que es la educación gimnástica y musical griega, la famosa paideia, cuyo ambiente más o menos queda expuesto en el Lisis, en el Laques y en el Cármides. Posteriores análisis han visto cómo Platón fue bastante fiel a lo que allí experimentó. Los personajes que aparecen en esos diálogos son casi todos coetáneos suyos. Lisis, de hecho, era casi compañero de clase de él, aunque no existían por aquel entonces las clases como la entendemos a día de hoy. Se calcula más o menos que es en este periodo en el que Platón conoce a los sofistas y también a Sócrates. En el Eutidemo es donde mejor se expone justamente el tema de la paideia, la relación entre el maestro y el alumno. También en el Fedón, evidentemente, la relación entre el Erómenos y el Erastes, el amado y el amante, con todo el tema de la homofilia, que no homosexualidad griega. La distinción es importante. La homosexualidad implica una atracción erótica. La homofilia es aquel mecanismo por medio del cual los hombres privilegian a otros hombres en todos los planos, salvo en el puramente erótico o reproductivo. Tú le preguntas al típico machito y te dirá que él tiene a su madre en un pedestal. Es una frase que yo también he dicho, pero es que, bueno, es inevitable de alguna forma, ¿no? La mujer que más admiras, hombre, en filosofía, evidentemente, pues admiro mucho más a Simone de Beauvoir o a Julia Kristeva, pero mi madre, que también es filósofa, pues es la mujer más brava, tal, típica frase, ¿no? Pero sin embargo, salvo en el campo sexual, de mi novia es una virgen increíble y tal, en todos los demás campos, tu filósofo preferido, tu músico preferido, tu político preferido, pues son todos pavos, ¿no? Son todos tíos. Esa es la homofilia masculina, el mecanismo por medio del cual los hombres entran en siempre se habla mucho, están todos los tratados feministas, secreto conchavamiento varonil, y por ahí va un poco el asunto de la relación entre el Erómenos y el Erastes. Sobre este tema también hablé en una lección que tengo sobre Platón. En YouTube se puede encontrar, si se busca Ernesto Castro Platón, se verá una clase dedicada tan solo a esto, al concepto de amor que está detrás del banquete, del Fedón, pero también de la paideia griega, como no tiene nada que ver con la homosexualidad tal y como se entiende en el presente. Tiene más que ver con la relación de desigualdad entre el maestro y discípulo y con una, digamos, concepción de no dualista del cuerpo y de la mente, ¿no? El discípulo subordina tanto su cuerpo como su mente al maestro, que le va a instruir tanto anímicamente a través de la música como corporalmente a través de la gimnasia. Y luego está la parte como sexual, que en realidad lo único que revela es una misoginia larvada, ¿no? La idea de que con las mujeres solo se puede tener un sexo reproductivo, y que el sexo, digamos, recreativo,
pues es con los hombres, ¿no? Y que es un sexo además en el que no hay, hasta que se descubrió el SIDA y todo esto, pues no hay peligros de quedarse embarazado ni nada por el estilo, entonces es una cosa más libre, festiva y agradable, ¿no? Esa es un poco la línea por la que van más bien los... Otro texto, evidentemente, pero que no tengo que recomendar porque presuntamente en la Universidad de Zaragoza es un nido de Foucaultianos, es la historia de la sexualidad de Foucault, donde se analiza muy bien la relación que tenían los griegos con lo que Foucault denomina los afrodisia. Con 28 años, en el 396, Platón parte a Megara, donde se funda la primera escuela postsocrática. De Sócrates, como es evidente, provienen todas las escuelas helenísticas. Aquí no vamos a hablar de ellas, pero bueno, se entiende que el cinismo, el estoicismo, el escepticismo, incluso todo esto, son escuelas que surgen un poco del modelo socrático y de aplicado o exagerado en diversas vías. Siempre se ha dicho que los padres de la herejía son también los padres de la ortodoxia y que precisamente San Agustín, por defender tan fuertemente la ortodoxia católica, es el que luego sentó las bases de todas las herejías venidas y por haber. Pues del mismo modo, Sócrates, al defender un modelo de filosofía tan duro, podríamos decir, que es el que hemos expuesto previamente, pues también dio pie a muchas interpretaciones y malinterpretaciones. Pero aquí, como digo, nada se desaprovecha. No existen errores en filosofía. En todo caso hay creative misreading, que lo llaman los británicos. Harold Bloom y George Steiner, un crítico literario y filólogo que ha muerto este año, solían hablar mucho de eso, de cómo la historia de la literatura y del pensamiento avanza por medio de la mala lectura creativa, de la creative misreading, y que quizás si los cristianos de Nicea no hubieran traducido equivocadamente usía por esencia, pues quizás no hubiéramos tenido todos estos debates tan interesantes sobre la esencia y la existencia. Es a través de la malinterpretación, de la malversación también de la herencia, que el pensamiento va avanzando. Y no hay errores, simplemente hay caminos divergentes. Platón seguía todavía convencido de que la filosofía sin praxis no tiene ningún sentido, de tal forma que él regresa a Atenas y es allí donde entabla su primer círculo de amigos con los que empieza a debatir: Arquitas, de Tarento, conocido pitagórico y teórico musical, Leodamas de Tasos, Espeusipo de Mirrino y una serie de ellos. La mayor parte de los doxógrafos afirman que no es hasta la llegada de Eudoxo del Nido que en el 380 que se constituye la academia de manera formal. La academia inicialmente era simplemente pues una arboleda en la que ellos se reunían para debatir junto a un gimnasio, etc. No será sino más adelante que ya se constituirá un edificio, pero nunca en ese edificio existía un formato, digamos, de lectio como la que estoy dando aquí. Nunca había una mesa grande para el profesor y una mesa pequeña para los alumnos, sino que era una cosa más bien como de pasear y cosas así, ¿no? Con un grupo más escogido de gente y establecer más bien una especie como de diálogo. De hecho, hay muchas interpretaciones de que los diálogos en realidad no eran protrépticos, no eran panfletillos para que la gente se apuntara a la academia, sino que eran simplemente actas recordatorios de lo que se había dicho en la academia para que la gente, pues cuando fueran los debates, se pusiera al tanto y supiera lo que se había debatido en clases previas, por así decirlo, en lecciones o en disputaciones previas. El asunto es que Platón estaba allí en Siracusa, Filisteo, hizo el Filisteo y conspiró contra Platón, mostrándole a Dionisio cómo Platón y Dion estaban buscando entablar una paz paralela con Cartago sin contar con la potestad regia de Dionisio. Dion inmediatamente es deportado a Italia y se emprende una captura y control de las propiedades que tenía este cuñado en Sicilia. Dionisio, sabiendo el prestigio que tenía Platón en época, no puede ni condenar a muerte a Platón por la traición, ni tampoco encerrarle, de tal forma que él le invita o le conmina a seguir la educación filosófica. Entonces Platón se ve, y él lo cuenta de una manera muy bella en la Carta Séptima, como un pájaro que mira a través de las rejas, viéndose obligado a permanecer en la ciudadela de la isla de Ortigia en Siracusa. Y aquí se produce lo que podemos llamar el síndrome de Siracusa. El síndrome de Estocolmo, todos ustedes saben, consiste en enamorarse de su secuestrador. Pues bien, el síndrome de Siracusa podríamos decir que es el síndrome por medio del cual el secuestrado secuestra a su secuestrador. Grecia vencida vence al fiero vencedor. Los romanos le ganaron la guerra a los griegos y conquistaron Grecia, pero Grecia inoculó en Roma la concepción de la cultura asociada al teatro, la filosofía, etc. Pues lo mismo pasa más o menos en el caso de Platón con Dionisio. Dionisio le encierra, por eso te digo que es una tragedia para Racine o para Shakespeare, incluso para Lope de Vega, para los clásicos del teatro en verso. Dionisio encierra a Platón en el palacio y Platón encierra a Dionisio en su pensamiento. Y tal cual es, durante la primavera que pasa encerrado, capturado literalmente Platón en Siracusa, emprende todo un plan educativo
y además de promulgación de leyes para las ciudades de Sicilia. Sicilia había quedado muy despoblada con motivo de los conflictos entre Cartago y Siracusa, y una de las medidas que empieza a tomar Platón en esa segunda visita a Siracusa era la de la promulgación de leyes. Los textos son sometidos constantemente a malinterpretaciones, nadie pondría por escrito sus pensamientos, o incluso podemos decir, añadir a día de hoy, en Twitter, ¿no? Es decir, que es el equivalente a la escritura en época. A día de hoy la gente tan solo lee las superficialidades de las redes sociales y cualquier cosa que digas ahí va a ser malinterpretada, ¿no? Pues bueno, esa es un poco la visión que tiene Platón de la escritura, que él les pone en la carta séptima en relación a cómo ve a Dionisio. La mujer de Dionisio se llamaba Sofrosine, moderación. La de Dion se llamaba Arete, virtud. Eran buenos nombres los de las mujeres en época, no como lo del español de ahora, que dolores y todo esto, ¿no? Angustias, es todo algo negativo, hombre, no, virtud, prudencia, moderación. Todo este tipo de nombres están muy bien. Entonces, esta es un poco básicamente la historia de Platón con Siracusa. Como veis, es una historia trepidante que termina mal. Como decía un poeta español, que la historia de España es la más triste de todas porque termina mal, pero es porque no conocía la historia de Siracusa, en la que finalmente Dion y Heráclides triunfan sobre Dionisio, pero se inicia una pugna entre ambos dos por ver quién va a gobernar la ciudad, tal forma que un secuaz de Dion mata a Heráclides y un discípulo de Heráclides mata a Dion. Entonces pasa algo parecido como con Tupac y Biggie, ¿no? Hay West Coast, East Coast, que es lo mismo, porque la relación que tenían en realidad la Magna Grecia, Siracusa, con el Peloponeso era la misma que la West Coast y la East Coast del rap estadounidense de los 90. Como digo, no tenemos que ver a Platón en su academia dando conferencias o clases como las que estoy dando yo ahora. De hecho, tan solo se atribuye a Platón una sola conferencia abierta al público, la famosa conferencia sobre el bien, que fue una conferencia en la que pues, aquello se abarrotó, porque la gente, claro, coño, el bien, pues me van a decir cómo ganar dinero, ser feliz, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Platón empezó en una conferencia de 3 horas a hablar de relaciones de proporción geométrica, relaciones entre los sólidos regulares. Entonces, aquello se empezó a vaciar, como se debe vaciar toda buena clase de filosofía. La aspiración de todo filósofo es quedarse a solas consigo mismo, y es entonces ahí cuando ya, una vez se ha quedado solo, ya puede uno decir cómo ser feliz, el bien y tal, que es un secreto que tan solo los iniciados pues pueden conocer, ¿bien? Entonces es la única conferencia pública que se conoce de Platón. Y aquí ya se plantea, y muerto Platón, se produce el tránsito a la Academia Vieja, donde más o menos se mantienen las doctrinas así llamadas esotéricas de Platón, que no tienen nada que ver con los diálogos. Según estas doctrinas esotéricas, Platón habría creído que el mundo está compuesto a partir de 2 principios congénitos, lo uno y la duas airostos, la díada indefinida. El uno sería la fuente de perfección y de unidad, valga la redundancia, mientras que la díada indefinida sería en la fuente de imperfección, materialidad, etc. Esta es una doctrina que estaría más o menos expuesta de ciertas maneras ocultas en ciertos diálogos. Por ejemplo, la tesis tan rara de que el bien está más allá de la esencia o del ser. En la República se dice que agazos epekeina tesusías, el bien está más allá del ser. Claro, esto se ha interpretado de muchas maneras. La interpretación menos delirante que yo podría ofrecerles y que está expuesta en mi tesis doctoral es que lo que está ahí estableciendo Platón de alguna forma es la división entre el ser y el deber ser. Cuando Platón está diciendo que el bien está por encima del ser, lo que está afirmando es que el bien no necesita actualizarse o realizarse para seguir siendo bien. Es decir, determinadas conductas seguirían siendo buenas o malas con independencia de que nadie las realizara. Aunque todos los hombres fueran violadores en potencia o en acto, la violación seguiría siendo mala, porque el mal y el bien están por encima del ser o no ser. Es un poco la interpretación que yo podría ofrecerles. Es evidentemente una interpretación musulmana, aunque no se lo crean, porque son los musulmanes los que al recibir el Corán y el de Aristóteles se dan cuenta de que el Corán está escrito en imperativo, mientras que Aristóteles está escrito en indicativo. Entonces dicen, ¿cómo conciliamos al Corán que habla de un mundo creado y frente a Aristóteles que habla de un mundo que no ha sido creado? Pues bien, el Corán habla del deber ser y Aristóteles habla del ser. Esa es la doctrina de la doble racionalidad que está en Avicena, Averroes y todos estos, ¿no? Pues eso se pasa luego posteriormente al averroísmo latino y se encarna muy señaladamente en el empirismo británico con Hume y el famoso diagnóstico de la falacia naturalista, que también está, por cierto, analizada y expuesta en la tesis doctoral, no tanto en el capítulo sobre Platón, sino en la introducción. Son los 2 textos que yo les recomendaría, sobre todo, para que vean un poco cómo yo me muevo textualmente, aunque como estamos diciendo, y yo soy platónico en esto, nadie sería tan estúpido como a poner sus genuinas creencias por escrito. Yo todo lo que sé y pienso lo digo oralmente.
Una cosa que se ha subrayado muchísimo es la importancia del anonimato de Platón. Como hemos dicho, Platón no habla nunca de propia persona, sino siempre a través de máscaras. Siempre avanza enmascarado, como Descartes en cierta medida, ¿no? Ha habido una crítica de la estilometría por parte de Zeslev, el libro que les he recomendado, de Studies in Platonic Chronology, y también ha habido un replanteamiento de la relación entre oralidad y escritura. Cómo conciliar el hecho de que Platón condenara la escritura con el hecho de que el tío escribió un montonazo de obras y que nos han llegado todo. O sea, lo maravilloso, lo curioso y lo fascinante de Platón es que un tío que despreciaba tanto la escritura nos ha llegado la obra completa. O sea, realmente no se tiene noticia de ningún diálogo que Platón no escribiera que no tuviéramos. De hecho, lo que tenemos es muchos apócrifos, dudosos, atribuidos. Pero todo lo que escribió, frente al resto de autores que siempre tienen algún manuscrito incompleto y demás, nos ha llegado tal cual. Que lo cual es una maravilla, insisto, teniendo en cuenta la peripecia de que esto se tradujo al árabe, luego al latín, y luego a las diversas lenguas vernáculas. O sea, es una maravilla realmente y es casi como milagroso, sin más. Bueno, una de las cosas que evidentemente uno de los autores más clásicos, ¿no lo he recomendado? O sí, quizás sí, Havelock. Sí, Havelock, Prefacio a Platón del año 94, publicado por Visor en castellano, pues que es el que ha expuesto la tesis más conocida de que para Platón la filosofía sería imposible sin la escritura. Pero no para Platón, la razón por la cual Platón se pone a los poetas, porque los poetas siguen presos de la oralidad. Por poeta, Platón entendía algo parecido a lo que a día de hoy podríamos llamar trapero, o rapero, o trovador, o come orejas. Uno que se dedica a repetir milongas, hablando de come orejas, perdón por la anécdota. Cuando yo era adolescente, acudía en Madrid a un bar que se llama el Bar Bukowski, ya el nombre dice muy poco y muy mal de ese sitio, regentado por Carlos Salem, a quien le han hecho un Me Too muy merecido. Esto los martes de 12 a 2 de la mañana. Era un antro bastante horrible en el que se hacían recitales de poesía, como digo, y posteriormente pues yo solía salir con los poetas de la época. Yo también escribía poesía, algunos de mis manuscritos inéditos están por ahí circulando. Yo no tuve la prudencia de Platón de quemar mis tragedias y por ahí siguen haciendo sus estragos, ¿no? Entonces, después de leer los poemas, pues salíamos con los poetas a dar vueltas por aquí y por allá, y recuerdo perfectamente un día en un club de travestis y transexuales y transgénero en Chueca, como un poeta se quedó enzarpadísimo con la única mujer cis que había en toda la sala y se quedó como mirándola muy fijamente sin que ella le correspondiera la mirada y la quiso como apartar a una esquina para decir lo siguiente: me he fijado en ti porque te pareces a Palas Atenea. Dije, hostia, hay que estar ya muy grillado de la cabeza para porque claro, bueno, te pareces a Elsa Pataki o vale, yo entiendo ese tipo de paralelismos, pero Palas Atenea es un personaje de ficción, o sea, del que ni siquiera nos queda una imagen canónica. Lo único que sabemos de Palas Atenea es una imagen poco favorable para el machito acosador, que salió armada y ya madura de la cabeza de su padre cuando a este le pegaron un hachazo en la cabeza. Entonces, bueno, yo no sé exactamente ese hombre qué tipo de pulsiones sadomasoquistas tenía, pero bueno, los poetas, vamos, que sea, ¿qué os puedo decir yo de los poetas que no se haya dicho? El conflicto entre la poesía y la filosofía consiste en que la poesía es oralidad principalmente, ritmo, metro y demás, mientras que la filosofía habla de la verdad y la filosofía permite a través de la escritura una reflexión y externalización del conocimiento. El que está recitando un poema de 3000 versos no puede pararse a pensar si Zeus es real o no, mientras que uno que está leyendo el texto sí que puede plantearle preguntas, reflexionar acerca de él. Vamos que Platón ve los aspectos positivos y negativos de la escritura. Sobre esto he hablado en muchas ocasiones, quizás soy un poco redundante y repetitivo, pido perdón. Seguimos con la exposición ya terminando. Entonces, como digo, estas más o menos son las posiciones que se han adoptado en el siglo XX. Por un lado, lo que podemos llamar la lectura dramática de Platón. Platón no quería exponer ninguna doctrina, ni siquiera la doctrina de que no hay nada que enseñar. Platón no era un escéptico, sino que Platón es principalmente un dramaturgo, pero un dramaturgo de la textualidad, no un dramaturgo del escenario, ni un dramaturgo de la oralidad. Es un dramaturgo del pensamiento, podríamos decir. Esa es una de las interpretaciones. Otras interpretaciones es la de la doctrina no escrita, lo que he dicho de la escuela de Tubinga. Otra interpretación es la de Leo Strauss y Jacob Klein. Esta es muy interesante en términos políticos. Leo Strauss es un intelectual judío alemán que se exilió en Chicago, en la Universidad de Chicago, y desde allí configuró todo un think tank a través de la revista, si no recuerdo mal, Phronesis, creo que se llama, neoconservador. Leo Strauss es el padre de la revuelta neocon en Estados Unidos, y sobre todo a Leo Strauss y a Klein les interesaba mucho la doctrina de los mitos útiles o de las ficciones piadosas de Platón, sobre todo en las leyes. Platón llega a la conclusión de que no es posible la filosofía para el pueblo, que el pueblo siempre está atrapado en mitologemas o filosofemas o en pura y dura ideología,
y llega a la conclusión en las leyes de que a falta de filosofía, bueno es que el pueblo tenga una religión más o menos ordenada y armoniosa. Entonces en las leyes finalmente se pacta con el diablo y se dice, vale, vamos a recuperar a los poetas que se habían expulsado en la República, pero esta vez poetas pagados por el Estado que vayan extendiendo nuestra hegemonía, nuestros mitos, nuestros mitologemas, nuestros filosofemas. Como diría la escuela de Gustavo Bueno, hay mitos luminosos y oscurantistas, luminosidad y oscurantismo que se define en base a los fines. Si tu fin es restablecer el Imperio Español, pues Hernán Cortés te puede parecer un mito luminoso de puta madre, mientras que el feminismo te puede parecer un mito oscurantista porque, bueno, ya Platón era... ¿Para qué necesitamos más feminismo cuando Platón era feminista?